¿Sabías que la posición sexual que eliges puede cambiar completamente la forma en que una mujer siente el placer? No es una exageración, es ciencia. Soy la doctora Isabel Herrera, uróloga y especialista en salud sexual, y hoy vamos a hablar de algo que muchas parejas creen conocer, pero pocas realmente entienden. Las posiciones sexuales, que según la evidencia científica aumentan la probabilidad de que una mujer llegue al orgasmo. Porque aunque el deseo, la conexión emocional y la confianza son fundamentales, el cuerpo también tiene su propio lenguaje y conocerlo puede transformar una experiencia común en una conexión profunda, intensa y memorable. La mayoría de las parejas tiene una rutina íntima, repiten las mismas posiciones una y otra vez. Y aunque la familiaridad da seguridad, también puede disminuir la novedad, que es uno de los motores naturales del deseo. Estudios han demostrado que introducir variaciones, aunque sean pequeñas, activa zonas del cerebro asociadas con la curiosidad, la dopamina y la excitación. En otras palabras, lo nuevo excita incluso cuando es sutil. Por eso hoy no hablaremos de acrobacias imposibles ni de posturas de revista, sino de posiciones científicamente comprobadas que favorecen el placer femenino gracias a algo muy concreto: el ángulo de penetración y el contacto con el clítoris, la ciencia detrás del orgasmo femenino. Antes de hablar de posiciones, entendamos qué ocurre en el cuerpo. El orgasmo femenino se origina por una combinación de estimulación nerviosa, flujo sanguíneo y activación muscular pélvica. El clítoris, que tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, no es solo la pequeña parte visible. Se extiende internamente alrededor de la vagina, los labios y el hueso púbico, formando una especie de anillo de placer que reacciona a la presión, la fricción y el movimiento. Por eso, cuando una posición permite un contacto más directo o un roce constante entre el pubis del hombre y el clítoris de la mujer, la probabilidad de alcanzar el clímax aumenta notablemente. 1. Ella arriba. El control del ritmo y el ángulo. En prácticamente todos los estudios clínicos, la posición de la mujer arriba aparece entre las más efectivas. Un ejemplo claro es la técnica de alineación coital CAT, que ajusta el movimiento pélvico para que el clítoris quede en contacto constante con la base del pene o el pubis del hombre. Aquí la mujer tiene el control total, puede ajustar el ritmo, la profundidad y la dirección. Ese control no solo le permite encontrar el punto exacto de placer, sino que también genera una sensación de poder y confianza que refuerza la excitación. Muchos hombres creen que deben hacer más, pero en realidad a veces la clave es hacer menos y dejar que ella conduzca. Consejo profesional: apoya tus manos en sus caderas o su cintura para mantener contacto visual. Acompaña sus movimientos sin forzar y observa su respiración. Cuando exhala con gemidos suaves o se inclina hacia adelante, es una señal de máxima estimulación. 2. Sentados cara a cara. El vínculo emocional y físico. Otra posición altamente valorada en la literatura científica es la de sentarse frente a frente. Ambos se abrazan, la penetración es profunda, pero suave, y el contacto visual se mantiene constante. Esta posición activa simultáneamente el sistema nervioso parasimpático, relajación y conexión, y el simpático, excitación. Esa mezcla hace que el cuerpo experimente placer y calma a la vez. El contacto de pecho a pecho estimula los pezones y libera oxitocina, la hormona del vínculo y la confianza. Y algo más importante, al estar los pubis en contacto, el roce indirecto sobre el clítoris es continuo y natural. Recomiendo esta posición para parejas que buscan reconectar emocionalmente o equilibrar el deseo después de periodos de estrés o distancia. La respiración sincronizada, los movimientos lentos y las pausas aumentan la intensidad orgásmica. 3. De lado, la suavidad que favorece la sensibilidad. Pocas posiciones son tan íntimas y relajadas como el sexo de lado, cara a cara o en cucharita. Aunque suele asociarse a un ritmo más lento, es perfecta para prolongar la excitación sin fatiga. El ángulo permite una presión constante en la pared anterior de la vagina.
donde se encuentra el punto G y el recorrido interno del clítoris. Los estudios han mostrado que las mujeres que logran orgasmos múltiples suelen preferir posiciones que facilitan movimientos suaves y continuos en lugar de rápidos y repetitivos. El cuerpo femenino responde mejor a la constancia que a la fuerza. Si lo haces en cucharita, coloca una almohada delgada bajo la cadera de ella para ajustar el ángulo de entrada. Esto alinea mejor la penetración y permite contacto con la base del clítoris. 4. Desde atrás, entrada posterior, el ángulo de profundidad. La posición conocida como perrito o entrada desde atrás es una de las más populares, pero también la más variable en sensación. Para algunas mujeres, el ángulo estimula el punto G con intensidad. Para otras puede resultar demasiado profundo. Todo depende de la anatomía individual y de la comunicación con la pareja. La evidencia muestra que pequeñas variaciones, como usar una superficie acolchada, inclinar el torso o ajustar la apertura de las piernas, pueden convertir una experiencia incómoda en una de placer total. El secreto es mantener contacto con las manos o la voz. Preguntar así te gusta, no corta la magia, la amplifica porque demuestra atención. 5. Combinadas y dinámicas. El cuerpo responde al cambio. El cuerpo humano reacciona positivamente al movimiento y la novedad. No necesitas cambiar de posición cada minuto, pero alternar entre una posición profunda, como desde atrás, y otra de conexión, como sentado frente a frente, aumenta la oxigenación, la sensibilidad y la liberación de endorfinas. Incluso pequeñas modificaciones, una almohada bajo la pelvis, un cambio de ritmo, un ángulo distinto, pueden cambiar por completo la sensación. Recuerda, no se trata de posiciones perfectas, sino de microajustes conscientes que favorecen la estimulación natural del cuerpo femenino. La verdad médica detrás del orgasmo femenino. Muchos hombres creen que el orgasmo femenino ocurre solo con la penetración, pero los datos son claros. Solo entre el 25% y el 35% de las mujeres alcanzan el clímax exclusivamente con el coito. La mayoría necesita estimulación del clítoris, ya sea directa o indirecta. Por eso, las posiciones que favorecen el roce de la pelvis, el contacto de los pubis o el movimiento circular de la base del pene son las más efectivas, y cuando se combinan con caricias, palabras y ritmo constante, las probabilidades se multiplican. Un último consejo clínico. El sexo no debería medirse por el número de orgasmos, sino por el nivel de conexión, comunicación y bienestar que genera. No hay una posición universal, pero sí hay una constante. Cuando ambos se escuchan, el cuerpo responde mejor. Si notas que la sensibilidad ha disminuido o si hay dolor, sequedad o dificultad para alcanzar el clímax, consulta con un especialista. A veces es cuestión de circulación, hormonas o estrés. Todo tiene solución, especialmente cuando se aborda con conocimiento y sin vergüenza. Conclusión. Las posiciones más recomendadas por la evidencia científica para aumentar la probabilidad de orgasmo femenino son mujer arriba, control del ritmo y contacto directo, sentados frente a frente, conexión emocional y física, de lado o cucharita, presión suave sobre punto G y clítoris, desde atrás con ajustes, penetración profunda y estimulación variable, pero lo más importante no es la postura, sino la presencia y la comunicación. Cuando el cuerpo y la mente se sincronizan, la ciencia y el deseo se unen para crear placer verdadero. Soy la doctora Isabel Herrera, uróloga, y mi misión es ayudarte a comprender cómo funciona tu cuerpo para que vivas una sexualidad más plena, saludable y consciente. Nos vemos en el próximo